Cuaderno 139 de Cristianisme y Justicia. Coge la lupa. El sur en los periódicos. A cargo de Alfredo Maruenda Fluixà. Alfredo Maruenda es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y máster en Relaciones Internacionales de la Escuela Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, responsable del Programa de Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana de Valencia. En la película Buenas noches y buena suerte, el periodista Marro, que logró la destitución del senador McCarthy cuando la persecución inquisitorial de comunistas, entre comillas, en los años 50, recibe un cierto desplante del director de la televisión en que trabajaba. El público no quiere protestas, lo que quiere el público es diversión y entretenimiento. El cantante Bono, en su prólogo al libro del economista Jeffrey Sachs, El fin de la pobreza, lamenta que ningún telediario dé la noticia de que hoy han muerto innecesariamente 15.000 personas de sida, tuberculosis o malaria y 50.000 más de hambre evitable. En contraste con eso, se da enorme relieve a unas pocas muertes por accidente, atentados o violencia de género, que se merecen ese relieve, pero no merecen el agravio comparativo con las otras muertes. En uno de los papeles de nuestro centro dedicado a la publicidad, comentábamos no hace mucho cómo los antiguos noticiarios de la mañana de Iñaki Gabilondo iban introducidos por un resumen de noticias presentadas desde una óptica de solidaridad y justicia, pero inmediatamente a continuación seguía una avalancha de anuncios que rezumaban valores egoístas contrarios a los sugeridos por las palabras de Gabilondo y seguramente más eficaces que aquellas. Tampoco conocemos ninguna cadena mediática que al acabar un año nos informe de alguna meta social conseguida o extendida por sus informativos y sus editoriales. Todos los balances giran en torno a un aumento de beneficios del grupo Prisa o un crecimiento en el número de oyentes que nos sitúa en primer o segundo lugar por delante de este o aquel otro medio. ¿Es verdad que los espectadores u oyentes solo desean entretenimiento y diversión? Dada la condición superalienada del trabajo y el endeudamiento en nuestros días, no les faltan razones para ello. Pero podríamos formular de otro modo la afirmación que le hacía al periodista Marrow, el director de su cadena: los espectadores solo desean egoísmo e insolidaridad. ¿Seguro? Los medios de comunicación tienen sin duda una enorme responsabilidad en la lucha por la solidaridad y la justicia, que debería llegar mucho más allá de esas estúpidas solidaridades de plástico que se practican comprando tal o cual producto. Antaño se decía que noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. De este modo, las grandes tragedias cotidianas dejan de ser noticia solo por el hecho de ser cotidianas. A aquel viejo principio se le añade hoy otro. Con el enorme poder de los medios se dice que solo existe verdaderamente lo que aparece en ellos. Se crea así un mundo virtual donde las injusticias sangrantes, el terrorismo del hambre, la miseria y el inmenso dolor de casi la mitad de la población del planeta, todo eso, que es lo cotidiano y repetido, por duro que sea, ya no tiene existencia. La verdadera realidad de nuestro mundo está constituida por las cirugías estéticas, las pasarelas de moda, las cremas embellecedoras o los productos para aumentar la potencia sexual, y alguna que otra muerte o tragedia accidental que disuena en ese mundo feliz. Sin duda el dinero es muy necesario, pero hace ya siglos que otro comunicador incómodo proclamó: no podéis servir a Dios y al dinero. Una enseñanza que los medios de comunicación deberían hoy leer así: no podéis servir a la verdad y al dinero, no podéis servir a la solidaridad y al dinero, no podéis servir a la humanidad y al dinero. No será cómodo, pero de nosotros depende. Cristianisme y justicia. Introducción. A menudo se nos dice que estamos en la era de la información, que las tecnologías de la comunicación nos permiten estar informados al instante de todo cuanto ocurre en el mundo,
Pero, ¿es eso cierto? ¿Somos conscientes de la ideología que consumimos a través de los medios de comunicación? Las noticias que recibimos nos influyen en la percepción que tenemos y condicionan nuestra forma de entender el mundo. Ya la Redemptoris Missio, en su número 37, nos dice: los medios de comunicación social han alcanzado tal importancia que para muchos son el principal instrumento informativo y formativo de orientación y de inspiración de los comportamientos individuales, familiares y sociales. Con este cuadernillo, conscientes de la importancia del papel de los medios de comunicación, vamos a intentar desmitificar el grado de información que tenemos, especialmente respecto de los países del sur. Informarse sobre ellos no es fácil, requiere esfuerzo y voluntad de hacerlo, porque a menudo la realidad de estos países nos es silenciada y solo cuando hay una emergencia mediática se nos bombardea de imágenes y crónicas desde el infierno en un despliegue informativo que, sin embargo, no nos ayuda a comprender lo que está pasando. En Cáritas pensamos que es responsabilidad de todos el acercarse más a la realidad de estos países con el fin de conocer su situación, cómo han llegado a ella y, a partir de aquí, con conocimiento de causa, cómo podemos contribuir a revertir su situación. La solidaridad empieza por informarse, por saber lo que ocurre en nuestro mundo y sus causas. Como se nos anima en el título, tenemos que coger la lupa, abrir los ojos a nuestros hermanos del sur, estar muy atentos a su realidad, tantas veces sufriente, e intentar ampliar nuestra visión reducida y parcial. Está en nuestras manos. Primer apartado. Una determinada visión del sur en los periódicos. Nos dicen que vivimos en la era de la información, pero no es cierto que la revolución de Internet, las llamadas autopistas de la información, lleguen a todo el mundo, siendo por ello democratizadoras y una importante herramienta de desarrollo al alcance de todos los habitantes del planeta. ¿Cómo se puede seguir diciendo esto cuando 2/3 de la población mundial ni siquiera han hecho una llamada telefónica en toda su vida? El 90% de los servidores de Internet están en países del norte. Escasez informativa. Lo primero que llama la atención es la escasez de información sobre el sur en los periódicos y en el resto de medios de comunicación. Resulta difícil estar informado sobre lo que ocurre en la mayoría de países del sur, ya que son muy pocas las noticias dedicadas a ello. Quizá ya estemos acostumbrados, pero resulta increíble que en este mundo globalizado los periódicos, la televisión o la radio no nos informen sobre lo que ocurre en estos países. Esto equivale a decir que estamos muy mal informados, que solo estamos informados de lo que pasa en una pequeña parte del planeta a una minoría de personas, o sencillamente que no estamos informados. Sin embargo, estas últimas afirmaciones resultan una herejía para el pensamiento dominante. Nadando contracorriente, debemos dar un paso más y decir que no solo resulta increíble, sino también inadmisible, ya que supone admitir que no estamos informados sobre la realidad que afecta a 3/4 partes de la humanidad. ¿Es que no nos importan? Tratemos de responder esta pregunta con sinceridad. Posiblemente la respuesta sea que no, que lo que nos importa es la política nacional y local, la cartelera cinematográfica de esta semana y la crónica deportiva de nuestro equipo de fútbol, la situación de China, India, Pakistán, Nigeria, Camboya, Bangladesh, Paraguay, Honduras y así hasta 160 países y 5.200 millones de personas, poco o nada nos interesa. ¿No es acaso especialmente reveladora que nuestra escala de interés, la propia expresión tercer mundo? Para encontrar las noticias sobre el sur, tenemos que proponérnoslo, tenemos que buscarlas. Las más de las veces habrá que ir a las últimas páginas de la sección de internacional y rebuscar en los márgenes y las esquinas. Aquí es donde en ocasiones se deslizan noticias que muchas veces parecen cumplir la función de acabar de encuadrar la página
rellenando los espacios sobrantes. La lupa se convierte en estos casos en un buen aliado para descubrir estos pequeños filones informativos. Podemos encontrar pequeñas noticias que merecerían ocupar las portadas y dedicar reportajes de investigación al respecto, pero quedan ahí, olvidadas en un rincón, esperando que lectores interesados por la humanidad y por la justicia sean capaces de darle la importancia que se merece. Noticias como el reclutamiento forzado de 35.000 niños en el centro de África o el boteo de muertes que producen conflictos como los de Oriente Medio o Cachemira no merecen más que unas pocas palabras. Este es el espacio que merecen violentos enfrentamientos en Nigeria, el país más poblado de África, días antes de las elecciones generales. En este mismo sentido, podemos hablar de la pequeña pero significativa noticia de un ataque de Estados Unidos contra Irak que aparecía al mismo día de los terribles atentados de las Torres Gemelas. Desde finales de 1998, la aviación de Estados Unidos y del Reino Unido venían realizando ataques que violaban el derecho internacional, como la ocurrida el 10 de septiembre. La noticia nos recordaba que hasta esa fecha habían muerto más de 300 iraquíes. Exotismo. Una de las imágenes que sobre el sur nos llega con más frecuencia es la de magníficos reportajes gráficos de parques naturales y lugares recónditos y salvajes donde los animales son los reyes de la sabana y de la selva. Son paisajes vírgenes y románticos que han maravillado a Occidente desde las narraciones sobrecogedoras de los primeros exploradores hasta las ensoñaciones de Isaac Dinesen y Hemingway. Es esta una visión exótica apropiada para el cine en la que los nativos son apenas comparsas necesarios en unos escenarios hechos para el recreo y deleite del hombre blanco. Se busca en África, el Caribe o en Asia un paraíso perdido. A veces, esa imagen está adornada con folclore y ritos ancestrales, vudú, magia. De esta forma, vamos conformando una idea muy vaga de esos continentes que no nos deja ver su variedad y riqueza. La publicidad habla también de paisajes maravillosos, de playas impolutas, de aborígenes afables, sonrientes y serviciales. Los viajes turísticos organizados por agencias tampoco ayudan demasiado a acercarse a estos países, aunque curiosamente muchos juristas son capaces de opinar acerca de estos países después de haber estado 10 días en grandes hoteles o complejos turísticos. Atención puntual y descontextualizada. Los países del sur saltan a las portadas de los periódicos en ocasiones aisladas, debido fundamentalmente a las graves crisis que padecen. Por ejemplo, podemos señalar como especialmente significativo el protagonismo puntual en la prensa de países como Liberia, Bolivia, Uganda y Sudán. Estos 4 países se podría decir que no existen a juzgar por el espacio que ocupan en la prensa diaria habitualmente. Son ninguneados porque no interesa hablar de ellos o porque sencillamente han pasado a ser excluidos. Sin embargo, circunstancias muy concretas hacen que durante semanas ocupen un lugar predominante en la información. Este fue el caso de Liberia durante los meses de verano de 2003. En la prensa pudimos ver imágenes de los combates librados en la capital, mujeres atravesando las calles en busca de agua para su familia sin importarles el riesgo que corrían, violentos saqueos, cadáveres abandonados por las calles y especialmente jóvenes y niños combatientes con fusiles en las manos. La muerte en directo se podía leer en uno de los titulares. Las noticias son especialmente extensas para describir la situación de emergencia de la capital y alrededores, la crueldad de los soldados de uno y otro bando. La conclusión que se extraía de la lectura de la prensa era la de que el conflicto era causado por los señores de la guerra. Y esto es cierto, pero solo en parte. Muy poco se dedicaba a explicar las causas del largo conflicto en Liberia, más de 14 años de guerra, entre las que se encuentran la explotación de la madera y los diamantes, el comercio de armas, los intereses de otros países de la región y el apoyo
más o menos explícito de algunos países como Francia y Estados Unidos a uno y otro bando. En octubre de 2003 es Bolivia la que durante un par de semanas tuvo el dudoso privilegio de ser un punto de interés especial. De nuevo, en este caso, se dedican las crónicas de artículos a destacar las revueltas sociales que se producen cerca de la capital, los enfrentamientos con las fuerzas del orden, el corte violento de carreteras y los muertos y heridos a consecuencia de todo ello. En esta ocasión, también se presenta a los actores locales como los principales causantes de la violencia. Ciertamente, también se hizo referencia a que el descontento social estaba motivado fundamentalmente por un enorme proyecto de exportación de gas a Estados Unidos y Canadá. Más difícil fue enterarse de que entre las empresas que estaban detrás de este proyecto se encontraba la multinacional española Repsol, YPF. Si además recurrimos al archivo y leemos en una noticia 2 años anterior que 7 de cada 10 bolivianos viven en la pobreza, entenderemos mejor los acontecimientos que se nos presentan con espectacularidad e inmediatez para pronto pasar al olvido habitual. En febrero de 2004 le tocó el turno a Uganda, con una atención mucho más puntual. En esta ocasión se trataba de una noticia bien concreta: la brutal matanza de centenares de personas en una aldea del país. La noticia aparece durante unos días para luego abandonar las páginas de los periódicos y, como en los otros casos, está totalmente descontextualizada, de modo que la imagen que permanece es la de la barbarie incivilizada de unos negros contra otros. ¿Qué es lo que interesa de la noticia? El espectáculo de la violencia más primitiva y visceral. Quizá habría ayudado un poco al lector conocer, por ejemplo, que el país está fuertemente militarizado, que tanto en el ejército como en las diversas guerrillas se utiliza sistemáticamente a niños soldados secuestrados para ello, o que su presidente, desde hace casi 20 años, es el dictador Yoweri Museveni, uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región. El caso de Sudán durante el verano de 2004 responde a los mismos esquemas: descripción de una situación dramática de emergencia humanitaria, ausencia de toda contextualización o análisis profundo sobre las causas del conflicto para pasar de nuevo al olvido por simple agotamiento. En general, el tratamiento de las noticias sobre África es especialmente indignante, ya que siempre tienen fuertes connotaciones negativas y refuerzan estereotipos. No hay más que recopilar el lenguaje utilizado en los titulares dedicados a este continente: guerreros del SIDA, niños esclavos, tragedias sin lágrimas, infierno, legado de horror, la peor de las malarias, la muerte acecha, hambre y miseria. Algunas consecuencias de la influencia de los medios de comunicación en el imaginario colectivo: uniformización cultural, cultura del espectáculo, descontextualización, creación y refuerzo de estereotipos, predominio de los sentimientos sobre la reflexión, ausencia de enfoques críticos, visión localista de la realidad y ritmo acelerado con una saturación de información en momentos puntuales para luego desaparecer. El espectáculo. Ya hemos visto que nos llega poca información del sur, que ésta aparece de modo puntual y sin una explicación suficiente de su contexto. Otra característica que descubrimos es que en estas informaciones las imágenes y noticias más habituales de los países del sur tienen que ver con la miseria, las guerras y los desastres naturales. Los pueblos empobrecidos son noticia solo cuando ocurre una desgracia o estalla una guerra. ¿Esa es una información veraz y honesta? ¿Por qué no nos llegan en alguna ocasión noticias de iniciativas pacíficas, de logros de la sociedad civil de esos países? No es porque no existan. Los medios de comunicación transmiten con frecuencia imágenes desgarradoras y espectaculares sobre las situaciones de emergencia que periódicamente se suceden en muchos países del sur. Son las mal llamadas catástrofes humanitarias. Sin embargo,
no se presta atención a todas las situaciones de emergencia por igual, y el grado de interés que éstas suscitan en los medios depende de muchos factores. Así, podemos comprobar que unos pocos conflictos son noticia, mientras que muchos otros están sencillamente olvidados por parte de los medios. Del mismo modo, situaciones de emergencia reciben atención especial en un momento determinado, pero pronto abandonan las páginas de los periódicos para ceder protagonismo a otro punto caliente del planeta o sencillamente a las páginas de deportes o espectáculos. En lamentables ocasiones, el afán por conseguir noticias impactantes lleva a la utilización de imágenes escandalosas e indignas. Esto fue lo que ocurrió en noviembre de 2002, cuando en el momento más álgido de la crisis argentina aparecieron en los medios las penosas fotografías de niños gravemente desnutridos. Como en tantas ocasiones, esto provoca muestras de solidaridad ante una situación dramática que aparentemente nada tiene que ver con nosotros. Si seguíamos atentos, podíamos encontrar días después la noticia de que Argentina había entregado a España 9,72 millones en concepto de devolución de créditos de ayuda oficial al desarrollo. Los desastres naturales. Las terribles situaciones humanas que provocan desastres naturales como huracanes, inundaciones, sequías, son expuestas como terribles consecuencias de la naturaleza que parecen sañarse con especial crueldad en estos países. Es inaudito que permanezca esta miopía a la hora de contar estas situaciones. Cáritas no se cansa de decir que estas catástrofes naturales no hacen sino poner al desnudo la pobreza existente en estos países y que es debida a causas no naturales, muchas de las cuales hay que encontrarlas en el norte. Si queremos indagar un poco más, es muy interesante comparar el tratamiento de las noticias de catástrofes naturales ocurridas en países desarrollados y subdesarrollados. Comprobaremos, por ejemplo, que los tableros de conglomerado que los habitantes de Florida ponen como protección con la debida antelación en las ventanas y puertas de sus casas y comercios ante la llegada de los huracanes caribeños son casi más sólidos que el material con que están hechas las viviendas en los países centroamericanos que se ven asolados por esos mismos fenómenos naturales. En enero de 2001 se produjeron sendos terremotos en El Salvador y la India, con la consecuencia de decenas de miles de muertos, especialmente en el país asiático. Poco después, un terremoto de escala muy similar afectó a los Estados Unidos con el resultado de 16 heridos. ¿Realmente podemos afirmar que las causas de la desgracia son naturales? La, entre comillas, respuesta humanitaria. La noticia en estas catástrofes es también la respuesta solidaria que desde el norte se da ante la necesidad de ayuda. En estas noticias se presenta a los miembros de las organizaciones españolas de ayuda humanitaria como héroes o salvadores ante el desastre y el caos reinante en el sur y la incapacidad de sus sociedades. Siempre en estos casos tenemos la fotografía de los Hércules saliendo desde Madrid con la carga humanitaria convenientemente identificada para que se sepa de nuestra generosidad. La atención informativa se centra con toda su intensidad en la desolación de las personas que han sufrido la pérdida de familiares, de su hogar. Al recortar de este modo la realidad, se está dejando de mostrar algunos aspectos de la misma, como son la capacidad de respuesta y solidaridad de las personas que sufren estos desastres, las relaciones de ayuda y colaboración y la actuación de organizaciones sociales del propio país que actúan desde el primer instante, pero que además tienen posiciones críticas y valoraciones más complejas sobre la situación. Sin duda, este tipo de información es menos vendida y no interesa. Es también más compleja frente a la simplicidad del esquema persona necesitada, precariedad del sur a la que podemos ayudar económicamente y de manera eficaz desde el norte desarrollado. En este juego entramos las ONGs
a las que muchas veces no nos interesa levantar esa voz crítica, sino que aprovechamos ese tipo de información sensiblera para publicitar los números de cuenta en los que recibir las aportaciones. Por último, en las noticias, en momentos de catástrofes, no suelen ser de interés los análisis sobre cómo habría que encarar la enorme vulnerabilidad de estos países y la relación de ésta con el sistema comercial internacional, la deuda externa, etc. Mención aparte merecen los telemaratones y otras acciones que podrían calificarse como espectáculos de la solidaridad, que no hacen sino utilizarla en beneficio propio y banalizarla hasta el extremo. En esos programas, como en los anuncios de apadrinamientos de niños, se utilizan imágenes dramáticas y lastimeras. El problema queda descontextualizado y no se informa sobre sus causas, sino que se apela a la aportación económica como solución al problema cuando nunca lo va a ser. Los conflictos armados. Las guerras siguen siendo, desgraciadamente, noticia en el siglo XXI, aunque no todas. En los últimos años hemos asistido a la narración en directo desde el campo de batalla de algunas guerras, la Primera Guerra del Golfo, las guerras en la Yugoslavia y las de Afganistán e Irak, más recientemente. En estos dos últimos casos hemos asistido a la guerra espectáculo, viendo en nuestras pantallas imágenes reales de combates que nos resultan conocidas por las superproducciones de Hollywood. Los periódicos y otros medios han desplegado todos los recursos a su alcance para realizar el seguimiento informativo de estos conflictos. Apenas 10 días después del 11 de septiembre de 2001, los periódicos ya incluían páginas enteras dedicadas a explicarlos detalladamente y con todo tipo de gráficos la geografía de Afganistán, las posiciones talibanes y de enclaves terroristas, los principales objetivos militares de Estados Unidos, el armamento existente en ambas partes y sus capacidades destructoras. Realmente se trataba de un despliegue espectacular. En ocasiones daba la impresión de estar leyendo una revista especializada en armas y municiones y otras veces nos sorprendíamos intentando averiguar las diferencias entre las distintas tribus y etnias locales o las características geológicas de determinadas montañas en el centro del país. Un conflicto heredado de la Guerra Fría y que no había despertado nuestro interés durante años pasaba a ser esencial en la actualidad informativa. Lo mismo ocurrió con Irak, aunque en este caso con un periodo de preguerra mucho más dilatado. Un fenómeno que al menos debe hacernos reflexionar es que el conflicto de Irak vino a sustituir al de Afganistán. Los ciudadanos fuimos también bombardeados con una extensísima información sobre Afganistán durante muchos meses, pero en poco tiempo pasamos a desconocer cuál era la evolución de la situación en el país. Nos van desviando la atención allá donde más interese en cada momento. ¿Qué fuera Afganistán? La mayoría de los conflictos permanece habitualmente en ese olvido. Sudán, República Centroafricana, Burundi, Chechenia, los dos Congos, sufren guerras sin la menor atención por parte de los periódicos, salvo en ocasiones puntuales. El más grave es el caso de la República Democrática del Congo, donde desde 1998 se calcula que han muerto más de 3 millones de personas a la vez que se están extrayendo recursos minerales estratégicos por parte de empresas multinacionales. Sin embargo, este conflicto jamás ocupará las cortadas sencillamente porque no interesa. Otro ejercicio de gran interés, cuando se trata de conflictos armados, consiste en este caso en analizar el lenguaje eufemístico utilizado en las noticias y el intento, siempre difícil, de buscar las verdaderas causas más allá de las que resultan aparentes. Las causas de los conflictos africanos que se nos explican son fundamentalmente étnicas. Sin embargo, las intervenciones armadas, que no guerras, de países del norte se presentan como operaciones de restablecimiento de la paz y el orden.
Desgraciadamente, es necesario buscar otro tipo de motivaciones detrás de las intervenciones de carácter humanitario, por no hablar de las operaciones quirúrgicas, entre comillas, supuestamente infalibles, y los daños colaterales, tras los cuales no se ocultan sino las muertes de víctimas civiles inocentes y las invasiones o los ataques y bombardeos que son calificados más suavemente como intervenciones terrestres o aéreas. El papel de los medios en los conflictos es esencial y se puede convertir en un arma de guerra. Como nos recuerda la UNESCO, las guerras se inician en las mentes de los hombres y los medios de comunicación pueden crear, reforzar y adulterar concepciones que lleven a alentar dichas guerras. ¿Por qué los soldados de Estados Unidos o de España aparecen siempre despidiéndose de sus mujeres y sus hijos pequeños, y los soldados iraquíes o los combatientes talibanes no? ¿Es que no tienen familia? En el conflicto de Oriente Medio, ¿por qué se nos muestra a las víctimas de atentados palestinos atendidas por equipos médicos y ambulancias, mientras que las víctimas de los asesinatos extrajudiciales cometidos por Israel aparecen en el entierro junto a hombres armados mostrando furia, odio y venganza? Para terminar con este punto, merecería la pena hacer un seguimiento al comercio de armas. Apuntamos solo, a modo de ejemplo, la noticia que apareció en febrero de 2004, según la cual España envía obuses a 10 países africanos como material de caza. Pese a nuestra consolidada democracia, la información sobre exportación de armas permanece oculta a la opinión pública. ¿Qué es lo que se esconde? Pasamos a leer algunos anexos a los conflictos armados. Lo que la guerra no nos dejó ver. Durante el reciente conflicto de Irak en el mundo ocurrieron otras cosas, otras emergencias que no vimos. Entre ellas, Eritrea. La sequía afecta a 2.300.000 personas, de los 3.400.000 que tiene el país y que necesitan ayuda alimentaria con emergencia. Zambia. Las inundaciones dejaron sin hogar a 10.000 personas. Burundi. En Bujumbura, 1.500 familias tuvieron que abandonar su casa por miedo a los enfrentamientos armados. Mozambique. El ciclón Chafet deja más de 60.000 afectados por las inundaciones. Perú. Inundaciones. 96.000 damnificados. Nueva Caledonia. Un ciclón deja 100 heridos y a 1.000 personas sin hogar. Mundo. Cada año, el Programa Mundial de Alimentos atiende a 80 millones de desplazados y refugiados en 82 países, con ayuda alimentaria de emergencia. Otro anexo a la cuestión. No hay hotel Palestina en Ituri. Alfonso Armada en el ABC. Más de un mes antes de que Estados Unidos iniciara la invasión de Irak, 10 equipos de televisión española ya estaban desplegados por todo Oriente Medio. Centenares de periodistas de la CDN también acampaban por toda la región, dando cuenta minuto a minuto, durante 24 horas al día, de lo que supuestamente ocurre. A comienzos del mes de abril, en un lugar llamado Drodro y en otras 14 aldeas cercanas junto a Ituri, al este de la República Democrática del Congo, el antiguo Zaire, murieron en unas horas cientos de personas, según los observadores militares de las Naciones Unidas. No se han visto imágenes de la matanza. Desde que en 1997 fuera derribado el dictador Mobutu Sese Seko, en un país tan grande como Europa Occidental, habitado por 50 millones de seres divididos en 250 grupos étnicos que hablan 700 idiomas y dialectos, murieron 3,5 millones de personas, de muerte violenta, enfermedad y privación. El más sangriento conflicto de la Tierra después de la Segunda Guerra Mundial, según recuerda el Comité Internacional del Rescate. Pero todo eso ocurre lejos de las cámaras y, por lo tanto, de los ojos y la conciencia de los que pueden y deben parar esta guerra que parece de otro mundo. No hay ningún hotel Palestina ni en Ituri, ni mucho menos en Drodo, para que los testigos cuenten las razones de los terribles enfrentamientos
entre los Yendus y los Gema, manipulados por Uganda, una de las naciones limítrofes del Congo, y una de las que se dedicó, junto a Ruanda, Burundi, Angola, Zimbabue y Namibia, a saquear la riqueza de un suelo que despertara la codicia del cruel rey belga Leopoldo II. La muerte y el olvido resultan mucho más fáciles y copiosos cuando no hay ningún testigo que nos cuente esa parte de la historia humana que sigue naufragando en el corazón de África. Otro anexo: varios tipos de información sobre el sur. La no información. Muchos países de América Latina, África y Asia sencillamente no existen informativamente hablando. La sobreinformación sobre algún país, la atención especial prestada a determinados países, también tiene su porqué y puede ser una forma importante de desinformación. Se ofrece gran cantidad de información donde se responde a muchos que a muchos cómo, pero a ningún por qué. Esta es una forma de marginar otros aspectos a menudo más relevantes o esclarecedores. Tenemos la sensación de estar muy informados, pero aunque nos sobran anécdotas y datos, carecemos de las claves. La sobreinformación en temas triviales, olimpiadas, mundiales, entrega de los Oscars, distraen la atención pública de otros acontecimientos más importantes. La información guadiana, que aparece y desaparece. En ocasiones, la información sobre un determinado país tiene una repentina aparición, por lo general de manera espectacular, permanece unos días con una intensidad muy fuerte y desaparece. La información puzzle, dispersión y fragmentación de los diferentes aspectos de un mismo hecho y ruptura entre causas y consecuencias. Y otro anexo: para comprender bien los acontecimientos que ocurren en estos países es necesario informar con objetividad y neutralidad, debatir con seriedad y conocimiento de causa, presentar los valores de las culturas y de las gentes que protagonizan estos acontecimientos, contrarrestar los efectos de tantos prejuicios históricos y etnocéntricos, dejar que las gentes de esos pueblos presenten sus opiniones y sus puntos de vista, denunciar los abusos que se cometen contra los pobres y los intereses que fomentan las injusticias. Hasta aquí los anexos a esta cuestión. La solidaridad, las ONGs de desarrollo y los periódicos. Como ya hemos dicho, lo normal en el tratamiento de la pobreza y el subdesarrollo es poner en escena una realidad cruda o amable a veces, pero sin dar a conocer más detalles que permitan la comprensión de esta realidad y que posibilitarían una mayor implicación personal y colectiva en el problema en cuestión. Los periódicos han venido incluyendo las noticias de ONGs en las secciones de sociedad y no en las de política o internacional, a pesar de que las iniciativas que abordan las organizaciones transformadoras atraviesan todos esos campos. En ocasiones se han creado secciones o páginas de solidaridad como apartados informativos. En definitiva, es la expresión de lo que a menudo realizamos los lectores: reservar una pequeña parte de nuestro dinero, de nuestro tiempo de ocio, de nuestra programación televisiva a la solidaridad. Es fácil encontrar testimonios personales plagados de emotivas observaciones sobre las dificultades encontradas para desarrollar estancias de voluntariado en países del sur que se cruzan con los testimonios agradecidos de los beneficiarios y que aportan datos sobre su situación de desesperación extrema. Paradójicamente, situaciones de inestabilidad política, social y económica de países enteros no tienen cabida como noticia, mientras que anécdotas personales o acciones puntuales de voluntariado del norte sí lo son. Algunas ONGs para el desarrollo disponen de información de primera mano sobre cuestiones internacionales, situaciones de emergencia, conflictos y también informes sobre problemas mundiales que incluyen propuestas de intervención pragmáticas, razonadas y razonables. Cáritas
Pretende en este punto asumir la voz de los sin voz, intentando hacerse un hueco en los medios para informar de noticias actuales que, sin embargo, no tienen cabida y hacer un especial énfasis en la explicación de las causas del subdesarrollo, evitando las imágenes y noticias sensibleras y descontextualizadas que no hacen sino utilizar a las personas que en ellas aparecen. Segundo apartado. Un sistema internacional injusto. Hablar del sur no es solo hablar de la pobreza y el subdesarrollo, sino preguntarse sobre el actual sistema internacional. Con la lupa, fijándonos un poco, podemos encontrar cada día noticias que nos acercan a una realidad de injusticia internacional que nos apuntan a unas causas que se encuentran no solo en el sur, sino principalmente en el norte. El sistema económico. Es cierto que, como hemos visto ya, las noticias sobre estos lugares son muy puntuales y apenas alcanzan, en el mejor de los casos, a narrar los resultados de unas elecciones o quizá a ocupar un espacio más o menos importante por situaciones humanitarias de emergencia especialmente graves. Resulta muy llamativo, en cambio, que los suplementos económicos, esas páginas salmón que la mayoría pasamos rápidamente, dediquen más atención a estos países que las de información general o política. La respuesta es evidente. Para lo que nos interesa, sí que hay una especial atención informativa. En estas páginas podemos encontrar mucho más fácilmente información sobre China, India, México, Argentina, Chile y otros países del sur. Ahora bien, se trata de una información destinada a conocer las oportunidades empresariales de inversión, deslocalización industrial, medidas liberalizadoras, privatización de empresas nacionales y actuaciones de firmas transnacionales en estos países. Los periódicos nos presentan la información de estos países en compartimentos estancos, y un ejercicio especialmente interesante consiste en comparar la situación política y social de alguno de estos países con las noticias que de ellos aparecen en las páginas de economía. ¿Cuál es el resultado? Que en un mismo periódico podemos encontrar en el sistema económico internacional neoliberalista las causas de las noticias de subdesarrollo, mientras siempre que las busquemos y las sepamos relacionar y ampliar con otras fuentes. En estas páginas color salmón leemos un artículo de un importante economista mundial que afirma que los ciudadanos del mundo no tienen motivos para temer la llegada de una depresión. Es muy dudoso que consiga tranquilizar a los 3.000 millones de personas que sobreviven con menos de $2 diarios. Además, si analizamos bien el artículo, podemos comprobar que sorprendentemente no cuenta entre estos ciudadanos a los habitantes de África. Este pequeño ejemplo es muy significativo de lo que en general se considera al hablar de la economía mundial, la economía de los países y personas ricas. El resto, sencillamente, no existe, se desprecia por insignificante, se excluye. No podemos ahondar en este cuadernillo en todos los efectos del actual sistema económico sobre los países y poblaciones del sur. Apuntemos solo uno de ellos. Los subsidios agrícolas en los países ricos perjudican gravemente a las economías del sur, fuertemente dependientes de este tipo de productos. Señalemos 3 datos encontrados en los periódicos que nos pueden ayudar a formarnos una idea sobre esta importante causa del subdesarrollo. El primero, los gobiernos del norte dedican 6 veces más dinero a las subvenciones que a la ayuda al desarrollo. El segundo, el monto de las subvenciones agrícolas de los países de la OCDE ha sido en los últimos años superior al PIB total de los países de África, según un estudio del Banco Mundial. El tercero, la interrupción de las subvenciones a los productores de algodón estadounidense se traduciría de forma automática en unos ingresos suplementarios de $250 millones anuales para los agricultores africanos. El debate sobre el sistema internacional.
Podemos encontrar, si buscamos con empeño, declaraciones que merecerían abrir las portadas de los periódicos. El presidente del Banco Mundial advierte en febrero de 2004 que existe un total desequilibrio en la manera en que el mundo trata la cuestión de la pobreza. Gastamos casi $1 billón al año en seguridad y defensa y solo 50.000 billones en desarrollo. Y aún así, esperamos que estas decisiones traigan la paz y la estabilidad. Mi juicio personal es que si no se ataja el problema de la pobreza, nunca habrá paz. Me parece fundamental encontrar otro equilibrio. El director general de la Organización Internacional del Trabajo, con ocasión del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, declara: los pobres no son la causa de la pobreza. La pobreza es el resultado de deficiencias estructurales y de sistemas económicos y sociales ineficaces. Es el producto de respuestas políticas inadecuadas, de la falta de políticas imaginativas y de un apoyo internacional insuficiente. Tenemos que preguntarnos por qué, en vez de toparnos con ellas en los kioscos todas las mañanas, debemos buscarlas en lo más recóndito del diario para conseguir leerlas. Se nos hurta este debate en los medios de comunicación y se prioriza, no por casualidad, sino por manipulación, otro tipo de debates. Las declaraciones del seleccionador nacional de fútbol tras el último entrenamiento crean mucho más debate en los periódicos que cualquier declaración que cuestione el actual sistema internacional, aunque provenga del secretario general de la ONU. Es más, el tratamiento de los movimientos antiglobalización los hace aparecer como grupos aislados que cuestionan el modelo actual por ignorancia o casi por demencia. Se califican de grupos antisistema, pero a nadie se le ocurrirá decir que el presidente del Banco Mundial o el director de la OIT son antisistema, pese a declaraciones como las anteriores. No hay voluntad política. La pobreza es erradicable, y así lo atestiguan numerosos estudios de expertos y altos funcionarios internacionales. Falta que queramos hacerlo. El fracaso de las diferentes cumbres mundiales es la mejor muestra de la ausencia de voluntad política para responder a la pobreza y el subdesarrollo como el principal reto con el que se enfrenta el planeta. Y en esta ocasión sí que nos solemos encontrar con una respuesta informativa adecuada, aunque solo sea durante unos días. Aquí tenemos otra oportunidad para ejercitar nuestro pensamiento crítico. Hagamos un seguimiento de las posturas de las diferentes delegaciones y de las conferencias paralelas que las ONGs organizan para intentar que se oigan sus reivindicaciones. Veremos cómo se desarrollan las negociaciones en función de qué intereses, cuáles son los países que tienen un poder decisivo, etc. En la cumbre de Johannesburgo sobre el desarrollo sostenible, los Estados Unidos, primer contaminador mundial, impidió que en la declaración final existiera ninguna mención explícita sobre la necesidad de poner en práctica los acuerdos internacionales relativos al cambio climático o a la contaminación, que dicho país no ha firmado. No solo falta voluntad política para erradicar la pobreza y el hambre, sino que existe la voluntad de conseguir el máximo beneficio sin importar otro tipo de consideraciones. Es el tema, por ejemplo, del acceso a los medicamentos en los países del sur, que ha estado en los últimos tiempos en los medios de comunicación, en parte gracias a la acción de las ONGs. La reivindicación de las ONGs y de muchos países del sur es que se pueda acceder a los medicamentos genéricos esenciales para el tratamiento de enfermedades que afectan a los países pobres, como es el caso del SIDA. Vamos simplemente a enunciar 3 noticias y sus fechas de publicación. El lector sacará sus propias conclusiones. 20 de mayo de 2001. Titulad: La OMS apoya las tesis de Brasil sobre el derecho a los genéricos. Subtitulad: Estados Unidos recorta sus aportaciones a la organización. 21 de diciembre de 2002. Estados Unidos bloquea un acuerdo en la OMC
sobre el acceso de los países pobres a medicamentos básicos. 16 de junio de 2003. Titular: el bloqueo de Estados Unidos impide que África obtenga los fármacos baratos que necesita. Subtitular: 14 de las 20 grandes causas de mortalidad no están en la lista propuesta por los países ricos. Gobierno global y falta de democracia internacional. Los países occidentales defienden que uno de los medios fundamentales para lograr el desarrollo es el establecimiento de la democracia. Así, los Estados Unidos hablan con orgullo de su sistema democrático pese a que solo vote el 50% de los electores y pese a que lo realmente decisivo en la campaña sea la financiación de los candidatos. También se utiliza la falta de democracia para actuar militarmente en tal o cual país, aunque sabemos que este criterio es más bien la excusa porque en otras latitudes se apoya abiertamente a crueles dictaduras. Pakistán estaba en el punto de mira de Estados Unidos por su peligrosa mezcla de dictadura y armas de destrucción masiva, hasta que pasó a ser un país aviado, dado que necesitaban su territorio para intervenir en Afganistán. Guinea Ecuatorial, la excolonia española, es un caso sangrante. En una revista dominical podemos encontrar un reportaje titulado «El tirano favorito de Occidente», refiriéndose al presidente de este país. Entonces, ¿hay tiranos amigos y tiranos enemigos? Si tenemos el ánimo o el interés de dedicar unos minutos de nuestra jornada de domingo a saber algo más sobre este país del África subsahariana, nos enteraremos de que la explotación de petróleo en los últimos años ha beneficiado únicamente a la élite corrupta, mientras que la población sigue careciendo de las necesidades más elementales. Si leemos un poquito más, veremos que las multinacionales petroleras occidentales que se encuentran en el país son plenamente conscientes de esta situación, pero no les importa. Y leeremos que entre ellas se encuentra la compañía en la que hemos repostado gasolina esa misma mañana. Si llegamos hasta aquí, toda una hazaña, habremos cerrado el círculo. A partir de este momento tenemos dos caminos: empezar a preguntarnos seriamente por la bondad del sistema que disfrutamos o exclamar «¿qué mundo este?». La Organización de las Naciones Unidas es el organismo internacional con mayor representación de Estados miembros, y tiene entre sus fines mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar las relaciones de amistad, cooperar en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y estimular el respeto a los derechos humanos. Esta organización podría ser la que avanzara hacia una mejor gobernabilidad mundial y de este modo alcanzar propósitos tan loables, pero encuentra algunos obstáculos para ello. Quizá el más resaltable sea que los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son los 5 primeros exportadores de armas del mundo y los 5 principales poseedores de armas nucleares. Estos son los que tienen derecho de veto sobre las cuestiones más fundamentales que se tratan en la organización, ya que la Asamblea General, donde cada Estado tiene un voto, aprueba resoluciones que solo tienen carácter declarativo. El Fondo Monetario Internacional, una organización internacional que en la práctica decide las políticas que se aplican en un gran número de países subdesarrollados, funciona de otra manera. En este caso, los votos están en función de las contribuciones económicas de cada país a este fondo. ¿Es esto democrático? Otro de los círculos de poder mundial sabemos que es el grupo de los 7 países más ricos, conocido como el G7. La prensa dedica una gran atención a sus cumbres, donde se tratan cuestiones fundamentales para la economía mundial. En cambio, apenas reseña la reunión del G77, grupo que en realidad incluye a 133 países que constituyen la mayoría de los Estados miembros de la ONU y representan a cerca del 70% de la población mundial.
la ayuda al desarrollo y la lucha contra el terrorismo. La Organización de Naciones Unidas denuncia año tras año el aumento de la pobreza en sus informes sobre desarrollo humano, a la vez que el dinero que los países ricos destinan a la ayuda oficial al desarrollo se viene reduciendo. Mientras la seguridad mundial y la lucha contra el terrorismo han pasado a ser la prioridad y se apuesta por una estrategia militar. Solo el incremento en gastos de defensa de Estados Unidos tras los atentados de las Torres Gemelas asciende a casi 50.000 millones de dólares al año, la misma cifra que toda la ayuda oficial al desarrollo de los países de la OCDE. Leemos en los periódicos que el secretario general de Naciones Unidas advierte de que la guerra contra el terrorismo aumenta la desigualdad y Amnistía Internacional denuncia el retroceso de los derechos humanos tras el 11 de septiembre. El dinero que se calcula requerirá el levantamiento de Irak supera y mucho a la cantidad de dinero que la comunidad internacional ha destinado al África subsahariana en los últimos 5 años. Curiosamente, esta región tiene una población 25 veces mayor a la de Irak. El máximo representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo reconoce que el tercer mundo, entre comillas, sale perdiendo con la atención de todo el mundo desarrollado puesta en Irak. El informe sobre desarrollo humano del año 2003 denuncia que, tomando como referencia la situación de 1990, 54 países son más pobres y 34 han retrocedido en cuanto a la educación de sus ciudadanos. Las armas y su comercio. El comercio de armas está fuera de control. España vende armas a países en contextos de tensión y que vulneran los derechos humanos. Entre sus clientes se encuentran Arabia Saudita, Jordania, Turquía, India, Pakistán, Filipinas, Indonesia, Nepal, Corea del Sur, Taiwán, Venezuela o Sri Lanka. En la conferencia de Monterrey sobre financiación al desarrollo, el presidente del Banco Mundial advertía de que los países ricos son responsables del 90% del valor multimillonario del comercio de armas del mundo. Las armas, añade, que están contribuyendo a los mismos conflictos que nosotros decimos condenar y en cuya eliminación debemos gastar más dinero. George Bush ha elevado el presupuesto militar de Estados Unidos al nivel más alto de su historia. Y nuestro consumismo. Si queremos buscar causas, o mejor, si queremos encontrar alguna solución a nuestro alcance, tenemos que fijarnos en el consumismo. Ya lo sabemos, pero miramos hacia otro lado porque resulta más fácil decir lo que tendrían que hacer los gobernantes mundiales que ponernos manos a la obra en nuestra vida diaria. Las acciones cotidianas de consumo de cada uno de nosotros afectan a las situaciones del sur de manera más o menos directa. La situación de inestabilidad de Costa de Marfil no tiene quizá mucho que ver con nosotros hasta que conozcamos la situación de la deuda externa de este país y la necesidad de esquilmar sus recursos naturales, como es el cacao o la madera. Si leemos las noticias que hablan de importación de maderas tropicales ilegales llegando al puerto de Valencia, nos va acercando la situación de ese y otros países. Cerraremos el círculo si nos preguntamos el origen de los muebles de madera tropical tan de moda en nuestras casas. Puede que ya no nos sorprendan titulares como el uso de recursos naturales supera en un 20% la capacidad regenerativa de la Tierra, o un informe dice que harían falta 3 planetas para saciar el consumismo. Pero eso no impide que nos sigan gritando silenciosamente desde sus letras de imprenta que este estilo de vida, este sistema, es insostenible. Tercer apartado. Del conocimiento a la acción. Los habitantes de los países occidentales tenemos que acercarnos a otros pueblos y culturas, conocer la realidad de los países del sur y acceder a información acerca de ellos. De este modo,
contribuiremos a construir una ciudadanía responsable e informada, imprescindible para atender a una globalización de la solidaridad, a un solo mundo y, ¿por qué no?, a una democracia también universal. Veamos qué cosas concretas podemos ir haciendo. Ser conscientes. Para que la comunidad sea factor de paz y de desarrollo, debe estar al servicio de la cultura global. Por eso la información debería circular entre todos los países y no del norte al sur como en la actualidad. Los países del sur deben consumir las informaciones que preparan los países ricos, presentando una imagen deformada y alienante de sus pueblos y culturas. La propiedad de los medios de comunicación se concentra cada vez en menos manos. Se calcula que el 90% de las informaciones que circulan en el mundo son suministradas por 4 agencias de prensa occidentales: AP y UPI de Estados Unidos, AFP de Francia y Reuters de Inglaterra. 3 agencias de imágenes dominan el mercado mundial y las difunde: CDN, BizNews y WTN. De las 75 primeras empresas de prensa, 39 son de Estados Unidos, 25 de Europa y 8 de Japón. El derecho a la información resulta en ocasiones gravemente debilitado en estos canales habituales. Resultan reveladores casos como el de 1989, donde el acontecimiento de la caída del dictador Ceausescu en Rumanía se utilizó para distraer la atención internacional de la invasión de Panamá por parte de Estados Unidos, o las manipulaciones de la opinión pública en la Primera y en la Segunda Guerra del Golfo. La información sigue siendo, en estos casos, un arma de guerra. Sin llegar a estos casos extremos, hemos ido viendo cómo existen maneras mucho más sutiles de maquillar, ocultar, distraer, esquivar, minimizar o amplificar la realidad. Las imágenes que se eligen dependiendo del enfoque, las imágenes asociadas a los países árabes, son a menudo de violencia, fanatismo y salvajismo. Las fotografías de los ataúdes de las bajas norteamericanas envueltos en la bandera han estado censuradas durante la guerra y gran parte de la posguerra iraquí para influir en la opinión pública de ese país. La interpretación de los datos de las estadísticas siempre se puede conducir a donde interesa. El tono puede ser triunfalista, peyorativo o de condena tajante. Los estilos narrativos son éticos, satíricos, buscando un sentimiento de aceptación o de rechazo. Los adjetivos pueden ser muy indicativos. Sin embargo, se trata de noticias, no de opiniones. Hasta la noticia, aparentemente más neutral, puede tener una fuerte carga ideológica. ¿Por qué los meses en que suben las ventas de vehículos en España, los telediarios abren con esta noticia calificándola de estupenda? Desde una perspectiva internacional respetuosa con el medio ambiente, consciente del agotamiento de los recursos naturales, defensora del consumo responsable y el transporte público y no contaminante, y comprometida con los pueblos que sufren conflictos y explotación a causa del petróleo, más bien se podría calificar de una mala noticia. Podríamos calificarnos de inconscientes desde el momento en que no conocemos lo que realmente ocurre ni cómo nos suministran la información. Debemos despertar de este letargo y ser conscientes, tomar conciencia y concienciar a los demás. Proponemos una lectura crítica de las noticias para afrontar con responsabilidad y madurez una situación mundial cada vez más compleja. Cultivemos una actitud de sospecha sana. Adoptemos la duda metodológica. La tendencia de todos nosotros es a creer que lo que sale en los medios de comunicación, prensa, televisión, es lo que está ocurriendo, es la verdad. Invirtamos esta tendencia para pasar a hacer una lectura madura y crítica. ¿Lo están contando todo? ¿Por qué insisten tanto en algunas cosas?
Acceder a información alternativa. Informarse cuesta. Sin embargo, tenemos en los periódicos una primera herramienta al alcance de todos para informarnos sobre las cuestiones internacionales y llamar la atención sobre esos conflictos olvidados o sobre esas causas de la injusticia que no salen en las portadas. A veces hay que coger una lupa y ponerse a rebuscar. Otras hay que desbrozar entre un montón de noticias de urgencia que nos abruman y confunden para intentar comprender lo que pasa. En cualquier caso, siempre tendremos que acudir a otras fuentes para completar o cuestionar la información que nos llega a través de los diarios. Nos costará tiempo y posiblemente también dinero si nos suscribimos a la revista que elijamos por su postura crítica e independiente en aquel aspecto de la realidad internacional que más nos interese. Hay revistas que dedican especial atención a un continente, otras dedicadas al medio ambiente, al consumo crítico, a cuestiones de paz y resolución de conflictos, a los derechos humanos. Elijamos una a nivel personal o compartámosla en nuestro grupo. Y desde las organizaciones no gubernamentales al desarrollo, somos a menudo las primeras en enterarnos de situaciones de violaciones de derechos humanos y de situaciones de conflicto o injusticia. Y también somos testigos de los ricos valores que poseen los pueblos del sur y de los que carecemos en el norte y de los enormes logros que consiguen con su esfuerzo. Por todo ello, las organizaciones no gubernamentales al desarrollo debemos trabajar no solo como generadoras de noticias, sino también creando opinión, aportando elementos de análisis crítico y propuestas alternativas y huyendo siempre del reclamo sensacionalista y oportunista. El carácter transformador de una organización no gubernamental al desarrollo se verifica en el hecho de que realizan una acción de intervención social puntual y concreta, pero también en que intentan ser significativas en la medida de lo posible en la discusión pública y además plantean la necesidad de sensibilizar a la sociedad sobre estos temas y reclamar una mayor participación. Algunas acciones concretas. Para terminar, enumeramos unas cuantas acciones concretas que podemos hacer para propiciar la reflexión personal o grupal. Se trata de acciones que pueden ser realizadas por adultos, pero que también pueden resultar muy útiles para utilizar con grupos de jóvenes, ya sea en la educación formal o en el tiempo libre. Primera, realizar un análisis de las imágenes que acompañan a las noticias sobre el sur y la desigualdad internacional. ¿Qué sentimientos nos despiertan estas fotos? ¿Qué realidad resaltan? ¿Son acordes con la noticia? Segunda, hacer seguimiento a una de las crisis humanitarias y ver hasta dónde podemos llegar con los periódicos y qué tipo de información podemos ampliar en otras fuentes de información. Tercera, cojamos un periódico cualquiera de un día cualquiera y realicemos una búsqueda exhaustiva de noticias que hagan referencia al sur o a las relaciones internacionales en general. ¿Qué información podemos extraer? Hagamos una pequeña estadística de los países que aparecen y de cuántas veces aparece y saquemos nuestras pequeñas conclusiones. Esta actividad es aún más rica si analizamos durante una semana o con varios periódicos. Cuarta, recortemos las viñetas de humor gráfico relacionadas con la desigualdad norte-sur, la ayuda al desarrollo, la política internacional, las guerras. Curiosamente, esos pequeños espacios diarios en los periódicos sí que son especialmente sensibles y comprometidos con estos temas. A menudo dejan al descubierto la incoherencia, la depredación del medio ambiente, las injusticias del sistema mundial. Podemos abrir un archivo y cuando tengamos suficiente material, realizar una exposición acompañando estas viñetas de un pequeño análisis
relacionado con el tema que éstas tratan. Tenemos en estos chistes un instrumento sencillo y comprensible, pero a la vez crítico y hasta subversivo. Sus autores critican con genialidad las contradicciones que todos conocemos. Eso sí, tenemos que pasar de la sonrisa al compromiso. Y quinta, escribamos una carta al director y a las redacciones para solicitar mayor cobertura y atención a temas relacionados con los países del sur y las causas de su empobrecimiento. Hasta aquí el cuaderno 139 de Cristianisme i Justícia.